moderna, pues fue un proceso bien difícil que ya lo vimos porque estaba obviamente filtrado por la Inquisición. Sin embargo, a pesar de que muchos en ese intento murieron, pues otros tuvieron que huir, otros fueron encarcelados, otros les quemaron sus libros. Sin embargo, hay un proceso que fue lo que nosotros ya vimos, que es el Renacimiento, donde afloran una cantidad de intelectuales que van cambiando lentamente ese papel protagónico de la iglesia en el conocimiento y en la concepción del ser. Pasamos entonces a la ontología moderna. Entonces, ¿qué se entiende por ontología moderna? Recuerden que estamos hablando de esencia, estamos hablando de ese algo que hace que las cosas sean, que se identifiquen como ellas. Entonces, cuando en la ontología moderna, y vamos a recordar que la ontología moderna sigue después del Renacimiento, el Renacimiento son siglo XV y siglo XVI, a partir del siglo XVI empieza la edad moderna. Y esta ontología obviamente va a cambiar. Y va a cambiar porque en ese periodo es cuando surgen una gran cantidad de ciencias. Ya el ser humano de ese periodo renacentista y moderno es distinto, porque es un ser, un hombre que confía en su inteligencia, un hombre que entiende que él puede crear cosas, un hombre que confía en la tecnología, que confía en la ciencia para dominar la naturaleza y entiende que su papel es ese, investigar sobre la naturaleza y que Dios obviamente lo permite porque para eso fue creado. O sea, ellos discrepan de la iglesia porque la iglesia decía que fue creada la naturaleza para el disfrute. Ahora ellos dicen es para el conocimiento. Aquí hay un cambio en el ser. Aquí se entiende que el ser no es en realidad algo que esté en toda parte, sino que ellos se plantean es otra cosa. Y se plantea la búsqueda del conocimiento, en ese afán de conocer la naturaleza, en ese afán de entender que la razón es lo que marca al ser humano y que es ilimitada esa inteligencia que puede crear muchísimas cosas, pues entonces ya ellos dicen que el ser es el sujeto que conoce, el ser es la razón, el ser es el fundamento de todo lo que existe. Entonces dice que el conocimiento de la metafísica en este periodo se caracteriza, ojo, esta parte que de pronto no la recuerdo, dice que el ser es a priori. ¿Qué significa a priori? Es una teoría del conocimiento que vimos el año pasado. El ser es a priori. A priori significa que no necesita demostración, que es un juicio racional. Es decir, que yo conozco algo o planteo una idea, una teoría, una hipótesis con la razón y no necesita demostrarse. ¿Por qué? Porque durante el periodo de la Edad Moderna, la razón, la inteligencia era lo fundamental y ellos pensaban que todo se conocía a través de la razón. Entonces, ellos plantean esa primera parte, es decir, que ellos no necesitan la experiencia. ¿Cómo se inicia eso? Pues a partir de varios filósofos que van a plantear esa teoría. Aquí en la Edad Moderna, para recordarles los hechos que hicieron que cambiaran, y miren que es totalmente distinto a la Edad Media, la época feudal. Entonces la Edad Moderna, políticamente, ¿cómo era? Pues en Europa, porque nosotros estamos viendo en filosofía de Europa, eh, la forma de gobierno eran las monarquías absolutas, que era lo que defendía eh, Nicolás Maquiavelo, un Estado fuerte, un príncipe o gobernante fuerte, dominador, absoluto. Ya para esa época no hay feudalismo, es decir, que no hay pequeños, pequeñas parcelas, gente que tenga un poder en algún feudo aparte, no, todo el mundo depende de un rey absoluto. La sociedad es una sociedad basada en la burguesía. ¿Por qué? Porque durante este periodo pues ya se ha desarrollado
la tecnología, la industria, ya es un periodo donde hay amplio comercio, surge el comercio en el siglo XV y XVI, entonces ya hay familias que ya no se dedican a mirar a ver cómo tienen un escudo de armas, dedicarse al ejército para ver si entra la nobleza, no. ¿Por qué? Porque aparece el dinero metálico, aparece el papel, también el papel moneda. Así que entonces todo va cambiando. Ya no es tan valioso el hecho de tener un título nobiliario, tener tierra, sino que quien tiene nexos comerciales, que tiene dinero, que tiene oro, que tiene para comerciar, aparecen las casas comerciales, que son todos los que anteceden a los bancos, aparecen las bolsas de valores. Entonces ya es algo que gira en torno a un capitalismo comercial. En cuanto a la justicia, se habla de un principio, y es el principio de la igualdad. En 1789 se da la Revolución Francesa, y recuerden que la Revolución Francesa tiene tres principios, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y entonces, pensar que un campesino es igual al rey, que el campesino tiene igual color de sangre que la del rey, pues obviamente era un principio muy difícil, pero los revolucionarios abogaron por eso. Además de eso, lograron sacar del poder al monarca eh, Luis XIV, Luis XVI, perdón, del trono, y entonces lo decapitaron igual que a su esposa María Antonieta. Eh, y eso pues fue un símbolo de que ya ellos no son sagrados, no están matando un dios, están matando un ser humano. En cuanto a la cultura, es la cultura del antropocentrismo, es decir, que el ser humano es el centro de todo. Y la religión, importante esto, muchachos. Antes, recuerden, la religión lo era todo, la teología lo era todo. Ellos tenían determinaciones políticas, participaban abiertamente en guerras, participaban en tomas de decisiones, eran los que avalaban los encuentros matrimoniales, los acuerdos, perdón, matrimoniales entre estados para aumentar su influencia, para ganar de tierras. Bueno, todo eso lo hacía la iglesia. Ahora, con el antropocentrismo, donde se caracteriza al ser humano como el centro de todo, pues la religión solamente queda en el ámbito de la conciencia, nada más. Es decir, que no va a participar en política, aunque eso no es así. Y en educación, pues a cada día le van recortando un poco más. Dentro de esta concepción del antropocentrismo, pues está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano con la Revolución Francesa, la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Industrial Inglesa. Estos son hechos que cambian el mundo y que son los detonantes para lo que nosotros somos hoy. A partir de estos momentos se acelera no solamente la industria, sino los derechos humanos, la independencia, la participación, la democracia, las repúblicas. Eso hace que entonces haya más participación y que la organización cada día más los organigramas sean más horizontales que verticales. En cuanto a la filosofía, pues se distinguen varios periodos o corrientes, y las corrientes son el racionalismo continental, que vamos a ver ahora, que se da en toda Europa, el empirismo inglés, que ya es una corriente totalmente distinta al racionalismo, que lo vamos a ver, la difusión de las ideas, ese fenómeno que se llamó la ilustración, que fue importantísimo para el conocimiento, y hay un filósofo que es Kant, que habla eh, de una como una unidad entre el racionalismo y el empirismo. Y en la ciencia, obviamente, pues aquí tenemos a Newton, pero pues está también Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, pero Galileo Galilei que revoluciona el mundo de la astronomía y de la física.
Así que entonces hay un mundo que se abre, que es un mundo matemático, un mundo racional, a partir del cual se van a construir las ciencias. Para esta época aparece entonces o cobran fuerza la astronomía, cobran fuerza la matemática y la física. Y con base en ella se va a tratar de tamizar todos los conocimientos. Todo tiene que pasar por la física, la astronomía o la matemática, y eso es lo que se va a considerar como fundamental. Es por eso que esas ciencias se van a llamar ciencias formales o exactas, y las demás ciencias, como las ciencias sociales, se van a llamar ciencias no formales o de segunda categoría, porque no tienen todavía un método que realmente filtre los conocimientos, que se diga que algo es de esa manera. Bueno, entonces durante el periodo de la modernidad, lo más importante pues es la razón y el conocimiento. Y entonces tenemos aquí los grandes periodos que ya habíamos visto, el humanismo y el clasicismo. Vimos el humanismo, que era lo que nos compete, que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, aquí hay algo importante, muchachos, que en este periodo de la modernidad, la ontología se inicia como epistemología, es decir, como la teoría del conocimiento, porque para ellos el conocimiento es la razón o es el ser de todo. Entonces aquí las ciencias particulares es como lo fundamental sobre el conocimiento de la esencia de las cosas, que es la epistemología, y es cómo conoce el ser humano. Y ahora vamos a hablar de eso, porque es el eje en el cual se mueve toda la modernidad, hasta Immanuel Kant y luego el idealismo bueno, listo. Muchachos, el antropocentrismo racional, es decir, que el hombre es inteligente, que la búsqueda racional de la felicidad y la libertad se convierten pues como en un ideal de ese periodo, pero lejos, lejos de la iglesia, es decir, dentro de lo laico. Hay una confianza y un optimismo frente a todo lo que el ser humano pueda hacer. Y dice, considera la idea como principio del ser y el conocer, la realidad una consecuencia de la actividad del sujeto. No es independiente del sujeto cognoscente. Cognoscente es el que conoce, sujeto cognoscente. Bueno, aquí tenemos entonces unos filósofos de este periodo y unos importantes del periodo de la Ilustración. ¿Por qué es importante? Porque ellos fundamentaron todo su saber o toda su experiencia en el conocimiento. Entonces, ellos consideraron que era importante investigar en todos los campos, en el campo de la biología, por ejemplo, en el campo de la botánica, en el campo de la política, en el campo de la economía, en el campo de la sociología, y cada uno entonces fue aportando. Pero fue importante, ¿por qué? Pues porque este periodo de los ilustrados, como ya existía la imprenta de Gutenberg, pues entonces muchos de esos fueron impresos a manera como de fascículos, e iba llegando a las comunidades donde hacían tertulias y escribían, había tertulias literarias, había centros de investigación, es decir, que durante este periodo el hombre pudo alcanzar muchos conocimientos gracias a estos ilustrados. Y tenemos a Denis Diderot del siglo XVIII, a Jean de Alembert, a Voltaire, a Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau. Estos que cada uno habla, por ejemplo, Rousseau, que habla del contrato social, de la sociedad y el individuo, Montesquieu, que nos habla acerca de la separación de los poderes, de la importancia de que no exista un gobierno absoluto, sino que exista un poder dividido en ramas, que son las ramas del poder que tenemos nosotros. El legislativo, que hace las leyes, el ejecutivo, que aplica las leyes y administra, y el judicial, que es quien aplica la sanción en caso de que no se cumplan las leyes. Entonces, no todo no concentrado en una sola persona, eso lo decía Montesquieu. Bueno, cada uno, por ejemplo, Voltaire, que tenía unas convicciones, bueno, a veces no era muy a favor
del individuo, pero sí aportó mucho sobre la relación de la sociedad con la iglesia. Eh, y en realidad todos fueron aportando, fueron creciendo y la gente pues obviamente intelectual iba conociendo. Esto es lo que yo les decía, durante este periodo del siglo XVII al siglo XVIII, que comprende todo el siglo XVIII, XVII-XVIII, perdón, hay dos corrientes acerca de ese sujeto cognoscente. La pregunta era, ¿cómo conoce el hombre? Entonces surge una primera corriente que la inicia René Descartes. Recuerden, René Descartes, él era un convencido de que los sentidos nos engañan, que nosotros todo lo conocemos a través de la razón, que es nuestra inteligencia lo que nos hace percibir realmente como qué es verdad y qué es falso. Entonces, él crea esa corriente de pensamiento que llamamos racionalismo. Quien lo sigue, pues, Farud Espinosa y Leibniz. Pero como ustedes saben, cuando hay un planteamiento, afortunadamente hay alguien que analiza, mira y hay gente que no está de acuerdo. Pues como consecuencia de eso surge una nueva corriente que es totalmente contraria, que es el empirismo. El empirismo dice todo lo contrario del racionalismo. El racionalismo dice que solamente necesitamos la razón, cree en las ideas innatas, es decir, que nacemos conociendo, y el modelo es matemático porque es lo más racional que hay, los números. El empirismo, por el contrario, dice que la experiencia, o sea, lo sensible, nuestros sentidos, la visión, el oído, el tacto, el gusto y el olfato son los únicos que nos permiten a nosotros conocer la realidad. A eso se le denomina experiencia. La experiencia o praxis, la demostración de que algo huele mal o que algo huele bien, que algo es caliente, que algo tiene sonido, que produce, bueno, todo eso es la base de ellos. Y dicen que no es posible que existan las ideas innatas. Ellos plantean la teoría de la tabula rasa. La tabula rasa es una teoría que nos dice que nosotros nacemos con la mente en blanco, como una especie de tabla, como un tablero blanco en el cual no se ha escrito nada, y que a medida que vamos creciendo, pues vamos a través de los sentidos, pues vamos a conocer todo, pero a través de que demostramos. ¿Quiénes son los representantes de este empirismo? Pues son John Locke, David Hume y George Berkeley. Ellos dos son totalmente contrarios, es decir, que no comparten nada, hasta que viene Immanuel Kant. Immanuel Kant, que también le vamos a dedicar un espacio a él en esta ontología, él aquí dice que supera el callejón sin salida de la filosofía moderna. ¿Y esto qué es? Pues que él dice que se necesita tanto los sentidos como la razón. Bueno, estos son los filósofos más destacados de la modernidad, tanto racionalistas como empiristas. Y empezamos aquí con René Descartes, con este es Thomas Hobbes, el de Leviatán, ¿se acuerdan? De que el hombre es un lobo para el hombre. Baruch Spinoza, George Leibniz, David Hume, George Berkeley y John Locke. Estos son los filósofos más importantes de la ontología de este periodo. Y pasamos entonces aquí a lo que es la ontología con René Descartes. Y dice que lo que ya habíamos comentado, con él se inicia, dice que el ser de las cosas no se busca en las cosas mismas, no hay que buscarlo en las cosas, sino en la persona que conoce, en el que conoce. Y entonces dice que la forma en que se conoce, pues obviamente es la razón, porque ahorita vamos a mirar desde el principio él escribe un libro que es El discurso del método, que es uno de los libros más famosos de él, en el cual plantea un método que se va a llamar método cartesiano.
Ese método cartesiano consiste en reevaluar todos los conocimientos preexistentes. Es decir, que lo que él conocía hasta ese momento lo va a poner en duda e invita a todo el mundo a eso, a que todo lo que conozcamos debe ponerse en duda, por decir algo, la redondez de la Tierra. Y a mí, ¿quién me dice que eso, que la Tierra es redonda? Si yo desde los sentidos veo que no lo es. Yo miro para todo lado y yo no veo ninguna curvatura, veo que todo es plano. Entonces, ¿qué dice él? Hay que demostrarlo, puede que sea cierto, puede que no, pero entonces vamos a derrumbar todos esos conocimientos, vamos a ponerlos en duda, por eso ese método también se llama el método de la duda metódica, lo vamos a poner en duda y vamos a empezar desde lo más pequeño, lo más simple, las ideas más simples, vamos a empezar a construir un nuevo conocimiento hasta llegar a lo más complejo. Entonces, la idea, él decía que ese método de dudar de todo nos permitía llegar a lo más simple, que era como algo que era indubitable, que ya no se puede someter a ninguna duda, y a partir de ahí vamos adicionándole más conocimientos relacionados, pero que vamos a tener la certeza de que existe. Ese método es un método deductivo, partir de lo más simple a lo más general. Bueno, muchachos, dice que la primera evidencia de su pensamiento es su frase en latín. Profe, Sí, dime. sería el contrario del anterior, ¿no? Porque la anterior iba de la general, de la universal al más simple, ¿correcto? Exacto. Ah, Ajá. ya, vale. Lo que él plantea es derrumbar todo lo que está y llegar a lo más simple, a lo más, así más fundamental. Y a partir de ahí empezar a construir. Bueno, entonces dice él que la primera evidencia que él tiene es esa frase, perdón, cogito ergo sum en latín, que significa pienso, luego existo. Y la conjetura que él hace dice entonces que si él piensa, perdón, si él duda, cuando él duda de todo, pues está pensando y que entonces a través de su método descubrió que lo fundamental, lo único que se puede demostrar que realmente no tiene duda, que no se puede someter, es que si una persona piensa mientras conoce es porque existe. Entonces dice, pienso, ese luego podríamos reemplazarlo por entonces. Pienso con un pensamiento crítico, un pensamiento como él lo plantea, un pensamiento claro y distinto que él dice, eh, entonces existe. O sea, lo fundamental del periodo moderno para René Descartes o René Descartes es que la esencia está en el pensamiento. La esencia es la que determina, perdón, el pensamiento es lo que determina la esencia de todo cuanto existe. Dice, no puedo dudar de que pienso, y si pienso es porque existo. Mi propia existencia se deduce del hecho de que pienso. Luego, soy algo que piensa, soy una res cogitans. Recuerden que él dividía el mundo, la existencia, en tres elementos fundamentales o tres dimensiones. La dimensión cogitans, que es el pensamiento, ¿sí? La dimensión material, que es la res extensa, y la existencia de Dios, que dice él que no se puede dudar de la existencia de Dios, es la res infinita o dimensión infinita. Bueno, entonces para él dice que así queda demostrada la existencia del alma como la res cogitan. Recuerde que él pensaba que él fue importante también, muchachos, porque él planteó por primera vez una conexión entre el pensamiento y el cuerpo, o sea, la parte material y la parte del pensamiento. Y él decía que el pensamiento del ser humano estaba en una glándula que queda en la base del cerebro, que es la glándula pineal.
Y él pues hizo muchos experimentos sobre eso. Bueno, entonces dice que planteó la elaboración de su método científico, porque a partir de él y también el pensamiento de Roger Bacon o Rogerio Bacon, que plantea el método científico, pues entonces ya iban construyendo el método científico que tenemos hoy. Entonces él le adiciona o lo que prepondera en esto es la razón antes que la materia o la demostración, porque no se necesita. Si pasa por la matemática, es así. Entonces, ahí con él nace el subjetivismo. El subjetivismo, recuerden, es el pensamiento que depende de cada individuo. Entonces él dice, con René Descartes se inicia este periodo, él es el padre de la modernidad, y se inaugura la subjetividad, es desde el sujeto, que planteaba la necesidad de postular un principio de verdad para postular, ay, ahí me quedó repetido, postular, qué pena, postular una verdad. El yo pienso se convierte en el primer principio indudable de la nueva filosofía. La metafísica dará en teoría crítica del conocimiento y la ontología no tratará del ser, lo que yo les decía, el ser en cuanto a ser, sino la idea del ser, es decir, cómo concibe el ser humano esto. Bueno, muchachos, tenemos aquí ya, terminamos ya la hora de clase. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Pero dejamos pendiente entonces para que no cortemos. Este es el racionalismo, los representantes del racionalismo, esto es para adelantarles, el empirismo, para que recuerden los representantes del empirismo, y luego vamos a dedicarle un capítulo a Immanuel Kant, que lo dejamos para para la próxima clase, que es el criticismo o trascendentalismo de Immanuel Kant. Entonces, muchachos, porque tenemos que parar un ratico allí, entonces descansamos. Yo coloqué el mismo enlace para las 2 horas, muchachos. ¿Hay problema? O qué hacemos, o seguimos y luego descansamos 5 minuticos, seguimos y luego descansamos mejor. ¿Cómo quieren ustedes? Pensando en ustedes y en sus datos. O se desconectan un ratico, ¿qué me dicen? Lo que Pues ustedes me digan está bien. que sigamos y descansamos pues después mejor porque hay personas que no se van a poder conectar después. Bueno, Y perfecto. profe, en la segunda hora usted podría aceptar pues las personas, por ejemplo, Santiago que cambió el nombre, pero pues Claro, que, sí, y a sí. Kevin, por favor. Bueno, muchachos, entonces descansemos 5 minuticos, ¿les parece? Para que se paren, hacen una pausa activa, se estiran los brazos, se sientan, vuelven y se paran. ¿Listo? Sí, profe. Sí, Bueno, bueno, profe. y ya vamos entonces con sociales, que también tengo que